¿Qué es algo bueno que tus padres hicieron por ti y que nunca olvidarás? Crecí solo con mi madre, que era madre soltera. Mi padre seguía vivo y bien y tenía una relación con él, pero no había mucha ayuda económica para mi madre y para mí, por lo que vivíamos en un entorno bastante pobre. Mi madre tenía 2 trabajos e iba a la escuela nocturna una vez a la semana, para que te hagas una idea. De todos modos, y esto demuestra mi edad, un año salió a la venta la Sega Dreamcast y yo realmente quería una. El problema es que sabía que sería demasiado caro pedir una, así que ideé un plan: pedir dinero a todos los miembros de mi familia y, si tenía suerte, tendría suficiente para la consola. Luego, básicamente, esperaría otros 6 meses hasta mi cumpleaños y volvería a hacer lo mismo, para poder usarla por fin y comprar juegos. Es lo que hay que hacer cuando no tienes dinero. En fin, el día de Navidad, abro las cosas. Y es una Dreamcast más juegos más todo. Mi madre se había enterado de mi estúpido plan infantil, y de alguna manera, seguramente a través de un crédito que no podía permitirse, me lo compró todo. En aquel momento, y ahora muchos años después, ya no se trataba de la consola, sino del hecho de que mi madre hiciera esto por mí, cuando, incluso de niño, sabía perfectamente que no podía permitírselo. Ya soy mayor y nunca he olvidado cómo mi madre se dejaba la piel por nosotros en aquellos tiempos. Sus estudios nocturnos dieron sus frutos y consiguió un buen trabajo en contabilidad, además de conocer a mi padrastro, y ya no está en esa situación. Hizo todo lo posible para que yo recibiera una buena educación, y también me va bien en la vida. Mi madre me esperaba en casa con una taza de té y galletas todos los días al volver de la escuela. Así es como describiría mi hogar. Odiaba la escuela. Pocos amigos. No quería estar ahí. Y no me gustaba leer, lo que hacía la escuela mucho más difícil. Mamá llegó a casa después de deambular por ventas de garaje un sábado con una bolsa de libros de ciencia ficción. Los devoré. Durante el verano leía 1 o 2 libros al día. Esto me ayudó en la escuela. Aunque no prosperé. La vida era mucho más fácil. Sin ese impulso, no puedo adivinar cómo habría evolucionado mi vida, como lo supo ella. Nunca me di cuenta en ese momento, pero todos los sacrificios que mi madre hizo por mí y mi hermano. Éramos pobres, no muy pobres, pero aún así que comer fuera era un lujo que rara vez nos dábamos. Mi madre nos compraba hamburguesas a mi hermano y a mí, y decía que no quería comer porque o estaba a dieta, o no tenía hambre, o ya había comido, etc., cuando en realidad no tenía nada en el estómago. Y para asegurarse de que había comida suficiente hasta que llegara el siguiente sueldo, solo comía una galleta salada. Yo era un adolescente idiota y malhumorado, y le hice pasar tan malos ratos, que una parte de mí quiera bofetear a mi yo de 13 a 18 años por mi actitud de entonces. En vez de hacer lo que hacía entonces, debería haber estudiado y sacado mejores notas para ayudarla a sentirse más tranquila. Una vez mi madre me dijo que podía ser lo que quisiera, así que le dije que quería ser un dinosaurio. En lugar de callarme, se pasó una semana ayudándome a practicar mi rugido. No sé si fue una buena crianza o simplemente su forma de mantenerme ocupado, pero nunca lo olvidaré. Mi padre siempre se disculpaba cuando se equivocaba. Solía darlo por sentado hasta que crecí, y me di cuenta de que mucha gente nunca había recibido una disculpa de sus padres. Esto me ayudó mucho porque me resulta fácil reconocer mis errores y enmendarlos cuando es necesario. Al crecer, daba por sentado que los padres de todo el mundo lo hacían. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. No creo que haya suficientes padres que sepan lo valioso que es para el desarrollo de sus hijos enseñarles a reconocer sus errores. Me ayudó a respetar a mis padres como personas individuales, no solo como mamá y papá. Mi padre, incluso cuando andábamos mal de dinero, mi madre le llevó a la ruina en el divorcio porque su abogado se acostó con el juez que presidía el caso. Eso es harina de otro costal. Hizo un trato conmigo que mantuvo durante 6 años. Cada mes me regalaría un nuevo videojuego. Alternábamos los meses. Un mes me tocaba a mí elegir, y yo me decantaba por las novedades de moda o las cosas que me obsesionaban. Y el mes alternativo, él elegía el título, y escogía cosas más baratas, menos conocidas o de un género que yo normalmente me elegiría. ¿Y cuál era mi parte en este trato? No podíamos ir por el juego del mes siguiente hasta que le hubiera escrito una reseña del juego. Quería que lo hiciera como si fuera a publicarlo en Game Informer o EGM, y que incluyera capturas de pantalla, y lo que pensaba de él como el tipo específico de jugador que era, y lo que pensaba como jugador en general. A veces había auténticas porquerías y era difícil dedicarles 20 o 30 horas o escribir un análisis, así que nos perdíamos algunos meses, pero en general jugaba a un montón de juegos, y a menudo me entusiasmaba escribir mis pensamientos para poder hablar de ellos durante la cena.
Hizo un esfuerzo considerable por compartir conmigo las cosas que me entusiasmaban, y me ayudó a perfeccionar mis habilidades de escritura y pensamiento crítico, y aprendí a ampliar mis perspectivas no solo con los videojuegos, sino de forma más general. Y leyó todas y cada una de mis reseñas, y habló conmigo sobre ellas casi todos los meses sin falta desde los 11 hasta los 17 años. 20 años después, todavía se me saltan las lágrimas al pensarlo. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado un padre tan excelente como él. Ser estrictos con mi educación. Podía hacer lo que quisiera, aficiones, actividades extraescolares, etc., pero la escuela siempre era lo primero. Me inculcó una buena ética del trabajo desde muy joven. Decirme que me quede en casa, que ahorre dinero, que no alquile un apartamento y que ahorre para una casa. Compré mi casa en 2019. Definitivamente tuve suerte. Me pagaron la universidad, lo que significó que comencé mi vida adulta con 0 deudas. Les he dado las gracias por ello. Me enseñó la técnica de no se lo digas a tu madre. Gracias a papá, ahora soy cinturón negro en colar bocadillos extra, y salirme con la mía en decisiones cuestionables. Siempre tengo un lugar seguro al que puedo ir sin ser juzgada. Hace poco, mi marido y yo vivimos con ellos durante 5 meses con nuestro gato y nuestro perro para poder financiar la fecundación in vitro y alquilar nuestra casa. Pensé que sería estresante compartir con ellos ese tiempo, pero fue encantador. Tuve un embarazo a los 2 meses y estaba estresada por perderlo, por pérdidas anteriores, pero todos celebrábamos, tentativamente, cada hito, saliendo a cenar o algo, cada análisis de sangre donde mis hormonas iban en la dirección correcta. Hemos vuelto a casa y estoy de 33 semanas, y no sé si lo habríamos conseguido sin su apoyo. Éramos bastante pobres cuando crecí. No podía permitirme la universidad, así que tenía 2 trabajos después de la preparatoria para mantenerme y ayudar a mis padres, uno de los cuales era discapacitado. Mi madre a veces me despertaba con galletas caseras que me traía a la cama. No podía hacer mucho para ayudarme a llegar lejos en la vida, pero me demostraba amor de la mejor manera que podía. Una vez, cuando tenía 12 años, tuve un periodo menstrual muy difícil y, como era nueva en todo esto, estaba bastante asustada. Papá, que había sido médico en la Segunda Guerra Mundial, vino, se sentó a mi lado y me hizo con delicadeza preguntas no invasivas pero perspicaces sobre mi nivel de dolor, etc. Me tranquilizó mucho, luego me abrazó y me dijo, papá sabe más de las niñas de lo que parece. No volvió a preguntarme, pero fue bueno saber que lo entendía. Extraño a esos 2 personajes. Nos trasladaron al otro lado del mundo para que yo pudiera tener una vida mejor. 2 hijos estupendos y 6 nietos maravillosos después, aún no sé cómo agradecerles, especialmente ahora que se han ido. Una cosa que nunca olvidaré es cuando mis padres ahorraron durante meses para llevarme a mi primer concierto. Estaba muy emocionada, y no solo me consiguieron entradas, lo convirtieron en un día entero. Salimos a cenar y mi madre incluso me hizo una camiseta casera del concierto. Todavía recuerdo la cara que pusieron cuando vi a mi grupo favorito tocar en directo. Cuando era niño, mi padre era muy crítico con la música que escuchaba. Lo cual es irónicamente gracioso porque la música que él escuchaba eran grupos como Twisted Sister, un grupo que literalmente se enfrentó al Congreso para luchar contra los padres que odiaban tanto su música. De todos modos, recuerdo que cuando yo tenía unos 13 años, de repente empezó a escuchar la misma música que yo. Recuerdo que me encantaba el álbum de Eminem Show. Más tarde me enteraría, por mi madre, de que, al parecer, se había cansado de discutir conmigo todo el tiempo por lo que yo escuchaba, y se había esforzado activamente por disfrutar de la misma música que yo. Pero es curioso, porque a día de hoy, más de 20 años después, está más al tanto de la nueva música que yo. Le encantan Rihanna y Taylor Swift. Me presenta canciones nuevas. En la radio de su auto, todas las emisoras son del tipo éxitos del momento. Sigue siendo el mejor guitarrista de aire que he conocido y, sin duda, seguirá reventando sus bandas de música favoritas el Mao. Soy adoptada y nunca me he sentido rara, no deseada ni nada parecido. Crecí sabiendo que era adoptada, me enseñaron que era normal y no un oscuro secreto vergonzoso, y he sabido toda mi vida que mi familia me quiere. Eso no tiene precio. Me llevaban regularmente de excursión a las montañas eslovacas. Aprendí a escalar, a soportar el sufrimiento y a apreciar la belleza de la naturaleza. Fue un regalo increíble y se los agradeceré eternamente. Me cobró el alquiler de los 16 a los 18 años, y luego me lo devolvió todo cuando me mudé a mi primer departamento. Sinceramente, fue una gran ayuda. Agradecido de que mis padres me compraran cosas. Incluso en la escuela mientras crecía mi mamá siempre me hacía el almuerzo para la escuela antes de ir a trabajar, por lo que estoy agradecido. Mi madre tenía una relación interesante con la dirección de mi escuela secundaria.
La llamaban para decirle que yo había hecho algo y ella se reía de ellos. La dirección de mi escuela era de las que se preocupaban más por sentir que controlaban al alumnado que por administrarlo realmente. Y yo era uno de esos niños superdotados que tenía éxito académico pero que no encajaba en el ambiente de clase, así que era un alumno valioso y un alumno problemático al mismo tiempo. Y yo desafiaba las reglas y pensaba que eran estúpidas. Y mi madre, Dios la quiera, siempre me apoyaba. En primer lugar, se había vuelto a casar, así que la llamada siempre empezaba así: señora Tet. En realidad, es señora otra. Siempre los sacaba de sus casillas y, de alguna manera, nunca aprendían su nombre correcto y siempre necesitaban la corrección. Y entonces le decían lo que había hecho, y ella se reía de ellos, y les decía que no lo consideraba mal comportamiento y colgaba. Lo mejor de todo, ¿sabía que su hijo estaba tramando una huelga de estudiantes por un reciente cambio de política? Señora, yo le ayudé a imprimir los folletos. ¿Qué fue lo mejor que te hicieron tus padres y no olvidarás jamás? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.